Hola, alumnos, voy a explicaros cómo se hace la experiencia que os he comentado de cristalización por evaporación. Os recuerdo el material. Se necesita un vaso medidor. En realidad, si no lo tenéis, no importa, porque no vais a poder tomar medidas, como yo voy a hacer ahora en esta explicación, pero lo vais a poder utilizar igualmente sin él. Siguiente elemento, sal de cocina, sal de mesa. Hay que decir que la sal de mesa en realidad lleva otros componentes además de cloruro sódico, pero nosotros vamos a hacer una experiencia de aproximación al significado de disolución saturada. Y vamos a necesitar elementos para luego formar nuestro cristal. Os recuerdo que tendríamos una botella, un vaso cortado. Esto va a ser nuestro cristalizador, ¿de acuerdo? Es un recipiente que tiene un ancho considerable. Tiene que tener mucha superficie porque la evaporación es un proceso superficial y requiere superficie libre. Y ya que estamos, al romper la botella, podemos utilizar la boca de la botella como si fuera un embudo, aunque si disponéis de un embudo de cocina, pues también lo podéis utilizar. Y como filtro arrugamos papel de cocina. Digo arrugamos para que se adapte bien a la forma del embudo que vayamos a utilizar, ¿de acuerdo? Hace falta. Bien, para prepararlo recordad, echamos una cantidad de agua. Esta cantidad de agua que yo he dispuesto son 200 mililitros, ¿de acuerdo? Que ha sido, bueno, lo voy a hacer con la disolución, pero supongamos que fuera el agua, ¿no? Entonces yo he hecho una cantidad y podéis ver cómo se enrasa, podéis verlo a unos 200 mililitros, que estaría, por ahí está, ¿no? Se ve los 200 mililitros, ¿de acuerdo? Os voy a decir que de disolvente vamos a utilizar 200 mililitros. Vosotros utilizáis cualquier otra cantidad, no importa, se puede utilizar. Bien, en cuanto a absoluto, yo he partido de una cantidad inicialmente de 40 gramos de sal. Esa cantidad de 40 gramos de sal la he ido incorporando a la disolución y al final lo que me ha quedado son 25 gramos. Significa que la diferencia, que son 15, es la cantidad de gramos de sal que yo he disuelto en mi disolución. Es decir, yo he ido añadiendo la sal con la cuchara, ¿vale? No lo voy a hacer porque esta disolución ya está preparada, hasta obtener una disolución que ha conseguido asumir una cantidad de sal igual a 15 gramos. ¿De acuerdo? Bueno, como os decía, la sal de mesa no tiene, solo cloruro sódico, tiene otros componentes. Eso va a hacer que las medidas que vamos a tomar varíen un poco. Tampoco tenemos el dato de la temperatura, y es que la solubilidad depende de la temperatura. Así que si, por ejemplo, estoy a 20 gramos, este soluto tiene en agua una solubilidad diferente a si estamos a 25 grados. No importa, tampoco va a afectar demasiado. Y luego otra cosa, podemos tomar las medidas con algún error. Yo me tengo que guiar de esta línea para decir que estos son 200 mililitros. A lo mejor si lo hiciéramos con más precisión, con una probeta, veríamos que la medida es inexacta y se puede conseguir con más precisión. Insisto, no importa, pero que seamos conscientes de los errores. Por otra parte, yo he utilizado una báscula de cocina para medir esto. Entonces, si inicialmente esto eran 40 gramos y al final han sido 35, no es que sean 15 gramos exactos, porque la báscula de cocina tiene una precisión de unos 5 gramos, va de 5 en 5, he utilizado una báscula electrónica. Pues bien, en resumen lo que yo tengo es una disolución en la que 200 mililitros de agua han asumido una cantidad de sal igual a 15 gramos. Así que yo tengo una concentración que puedo hacer progresivamente. Esa concentración la hago dividiendo los gramos de soluto entre el volumen en litros de disolución. Ya os he explicado en clase que la disolución tiene un volumen igual al del disolvente cuando no utilizo una cantidad grande de soluto, porque cuando utilizo mucho soluto, lo que ocurre es que afecta al volumen. Ahora os voy a revelar que esta disolución que hay aquí, porque esto en realidad ya es la disolución saturada, tiene un volumen exactamente igual al del principio, 200 mililitros, lo que significa es que agregar el soluto no ha afectado al volumen, y eso es lo que ocurre cuando la disolución es diluida. A pesar de que esta disolución está saturada, no ha afectado demasiado. Bien,
Entonces, os recuerdo que nosotros partimos de una disolución que está a la que yo le he ido añadiendo soluto, ¿vale? Y si se ve con detalle, veis que tiene un pequeño precipitado. Yo me puedo asegurar de que realmente esté saturada añadiendo una cantidad de soluto y removiendo con objeto de asegurarme que efectivamente no disuelva más. Por mucho que yo deje esto, mientras no se caliente, porque a más temperatura aumentaría su solubilidad, no va a disolverse esa cantidad de sal. Luego llega el momento de esta disolución saturada filtrarla. Para filtrarla ya he comentado que podemos utilizar un embudo de cocina, ¿vale? Pero en el caso de que alguien no tenga embudo, puede utilizar también esta parte, la boca de la botella cortada. Bueno, pues vamos a filtrar, no voy a echar todo, pero esto es lo que tendréis que hacer vosotros en vuestra casa. Tomamos la disolución y la vertemos en un papel que haga de papel filtro, en un poco de una servilleta de cocina. Entonces esto va a filtrar y va a hacer que la fase sólida, de hecho os la voy a enseñar aquí, la fase sólida que he puesto aquí, la voy a dejar caer y vais a ver que a pesar de que yo dejo caer la fase sólida, si esto filtra adecuadamente, no deja que pase porque las fibras del papel lo impiden. Yo ya os puedo garantizar que lo que yo estoy teniendo aquí es el lecho, el seno en el que voy a obtener la cristalización. Esta disolución no admite más cantidad de soluto ya, está al máximo. Así que mi concentración, a medida que he añadido sal, ha ido cambiando, haciendo que cada vez aumente. Voy a retirarlo porque tengo suficiente para hacer la semilla de cristalización ya, ¿vale? Lo aparto aquí, que ya no lo voy a utilizar. ¿Y qué es lo que yo estoy estudiando aquí? Bueno, os voy a enseñar un poco más antes de seguir para que veáis cómo la concentración nos ha ido aumentando, ha ido afectando de alguna manera. Bien, la concentración se calcula como gramos de soluto partido por el volumen en litros de disolvente, como he comentado antes. ¿De acuerdo? Yo agrego una cantidad fija de disolvente y a esa cantidad fija de disolvente he añadido una cantidad de sal, de soluto en este caso. Cuando la disolución alcanza una cantidad de 15 gramos, como he medido antes, en esos 0,2 litros, se obtiene 75 gramos partido por litro. Eso significa que la concentración máxima, que es la de esta disolución, que ya no admite más soluto, ¿vale? Si yo echo más soluto no lo va a disolver, es en este caso de 75 gramos por litro al hacer la proporción. No quiere decir que yo tenga 1 litro de disolución, significa que si lo tuviera admitiría 75 gramos. Evidentemente, al tener una cantidad 5 veces menor, tiene una cantidad 5 veces menor de soluto, que son los 15 gramos que hemos comentado. Pues bien, esa concentración máxima recibe el nombre de solubilidad y es una propiedad de la sal. La sal de cocina que yo he utilizado tiene una propiedad que a la temperatura a la que estemos, seguramente 20 gramos, tiene una capacidad de disolverse de 75 gramos por litro. Tenga la cantidad que tenga, luego haría la proporción. Puedo hacer una tabla de valores con la forma de agregar el soluto que he hecho. Cuando no había puesto nada, al hacer esta cuenta, el soluto que yo tenga dividido entre los 0,2 litros, se obtiene una concentración. Entonces, cuando tenía 0, pues tenía 0 de concentración. Cuando tenía 2, al dividir 2 entre 0,2, me sale 10. Con 5, 25, con 8, 40, con 10, 50 y así sucesivamente. Quiero que veáis que ha llegado un momento y es que cuando añadí 15 me llegó a 75, pero es que si añado más, por ejemplo 10 gramos, 5 gramos más y estoy a 20, sigue habiendo 75. Pero claro, si yo he agregado 20, ¿por qué no ha cambiado la concentración? Pues porque solamente ha admitido estos que yo puse aquí, que eran los 15, y el exceso hasta 20, que son 5 gramos, es un precipitado. Todo lo que yo agregue va a formar un precipitado, de manera que cuando llegue a agregar, que te digo yo, 30 gramos, esos 75 gramos por litro me lo admite, pero el exceso de esos 30 sobre los 15 iniciales, que son 15,
los dejará en forma de precipitado. Así que la disolución tiene una capacidad máxima de soportar soluto, que es una propiedad a cada temperatura que es únicamente del soluto que yo esté utilizando. Lo mismo que puede ser la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión o la densidad. Son propiedades características de la materia. Si yo quiero representar esa gráfica en un eje, puedo hacer, por ejemplo, que en este eje represente la concentración que he ido utilizando, que es el eje de abscisas, los gramos de soluto, en el eje X, y en el eje de la Y haya representado la concentración. Por tanto, esta tabla que yo he realizado antes, representada en un dibujo, los distintos puntos sería así. Como podéis ver, a medida que yo agrego soluto, calculo mi concentración, que va aumentando, ¿vale? Cada uno de los puntos. Y cuando llegué exactamente a los 15 gramos, la concentración que yo calculé alcanzó un valor de 75. ¿Veis que esto está entre 70 y 80? 75. Pero es que por más que agregue después, esta gráfica va a seguir plana porque no va a cambiar la concentración. Esta zona plana es la zona de disolución saturada. Y en esta zona plana, la disolución está soltando un exceso por precipitado. ¿De acuerdo? Bien. Después de haber explicado esto, que es cómo funciona una disolución saturada, voy a explicar qué es lo que ocurre con nuestra disolución y qué es lo que tenemos que hacer con ella. Aquí hay 15 gramos de sal, a esta temperatura a la que estamos ahora, porque tengo esa cantidad de líquido. Esta cantidad de líquido va a cambiar por evaporación. El siguiente paso que tengo que hacer es preparar el evaporador propiamente dicho, el cristalizador. Consiste, bueno, yo me he inventado una cosa que es para darle un alza, porque voy a colocarlo en altura, ¿vale? He hecho una especie de camisa protectora, pero vosotros lo podéis hacer acortando la cuerda de lo que vamos a hacer a continuación. Le estoy preparando el lugar donde esto va a cristalizar. A continuación, tomo. Bueno, a ver, me he pasado en una cosa, he corrido demasiado. Esto que estoy diciendo yo ahora lo haré más tarde, perdonadme. Lo que tengo que hacer es taparlo. Lo tapo con una servilleta de cocina o con un papel y lo dejo en un lugar tranquilo, sin vibraciones, durante 2 o 3 días. Si veis que por algún motivo no cristaliza, ¿vale? Entonces le hacéis agujeros como si vivieran gusanos de seda dentro para que vaya aumentando el grado de evaporación. Entonces, puede que con eso no sea suficiente, tú eso lo vas viendo cada día. Esto se deja y dentro de 2 o 3 días, aquí dentro se va a ver ya suciedad. Una suciedad que se debe a que por evaporación se ha perdido disolvente y por tanto hay más soluto. No puede soportar el soluto que hay porque no tiene suficiente disolvente debido a la evaporación y libera ese exceso en forma de cristales muy pequeños, incluso de suciedad, que son cristales todavía más pequeños y que no se pueden ver. Veréis que hay alguno que puede funcionar un poco mejor. Yo aquí he cogido el primero después de mucho tiempo y lo que voy a hacer es sumergirlo en mi disolución. Le he puesto aquí una tuerca para que tenga peso el hilo y al ponerlo en el agua pues no haga cosas raras, ¿no? Le he puesto una tuerquecita y lo he atado a un hilo. Porque me interesa que esto llegue abajo. Se sumerge la semilla primera que he encontrado, ¿vale? Hay que atarla a un hilo, ahora ya sí, ¿no? Ya sí está sumergida. Bueno. Y esto lo dejo totalmente sumergido, ¿vale? Voy a empujarlo un poco, pero que no toque el fondo. Ahora mismo está en suspensión, no toca el fondo, lo vuelvo a tapar y a partir de ahí ya lo tengo que dejar a lo mejor 1 semana, 2 semanas. Eso sí, tened en cuenta una cosa, y es que cuando acercáis para ver cómo va la cristalización, si se han formado precipitados, hay que renovar la disolución porque se está ensuciando y al haber más cristales no nos va a dejar como único núcleo de cristalización el cristal semilla que yo le he puesto al principio, de los primeros que saque. Entonces hay que renovar. Ya habéis visto cómo se hace la disolución saturada y hay que hacerla una y otra vez y renovarla para que el lecho en el que ocurre la cristalización tenga como única semilla el cristal que yo he creado al principio y que día tras día va a ser el lugar donde se deposite el nuevo soluto. Y de esta manera, dentro de